espectáculo de los políticos echándose la culpa de lo que pasa mientras la Argentina está cada vez peor es lamentable y es bochornoso, ¿no? Yo creo que todos tenemos que asumir que de alguna manera tenemos una cuota de responsabilidad en esta decadencia de nuestro país. Por supuesto que no es la misma responsabilidad para todos. Hay algunos que gobernaron mucho tiempo y seguramente hicieron las cosas peor que otros. Hay algunos que se enriquecieron mientras el pueblo se empobrecía y otros no. Pero claramente creo que asumir que toda la dirigencia política, por acción u omisión, tiene una cuota de responsabilidad en que la gente viva tan mal en nuestro país, creo que puede ser un principio de la solución, ¿no? Un principio para que entendamos también que con este nivel de división de la sociedad, de la cual muchas veces la política se aprovecha para las campañas electorales, no vamos a ninguna parte. Y lo de la educación es vital, porque ya había una desigualdad previa. Por supuesto que en la Argentina había una desigualdad previa. Haber cerrado la escuela durante todo el año pasado, cosa que no pasó en ningún otro país, por lo menos que yo conozca, acentuó esa desigualdad muchísimo más, porque los que pudimos mandar a nuestros hijos a escuelas donde había educación por Zoom o por Internet, más o menos pudieron adquirir algún nivel de conocimiento. Ahora, los que no tuvieron, que son miles y miles de chicos en Argentina, que generaron precisamente una agudización de esa desigualdad de origen, que es quizá uno de los peores problemas que tiene nuestro país. Es muy impresionante porque, por un lado, a mí se me llenan los ojos. Yo no puedo dejar de ser mujer y madre, ¿viste? O sea, estamos buscando una nena que Dios quiera aparezca con vida, sana y salva, pero vos pensás, sea cual fuera el final, es una criatura a la que le robaron todo. Ya se lo robaron. A los 7 años le robaron todo. Ojalá que no le roben la vida, pero le robaron todo. Ponerme en el lugar de esa madre es tremendo, porque el nivel de desesperación, a mí se me pierde 5 minutos mi hija y me vuelvo loco. No, pero yo cuando miro a esta gente, ¿no? Digo, mucha gente dice, ay, estos negros de mierda que te cortan siempre la calle, los piquetes. Esta gente está todos los días reclamando por algo, pero nunca los escuchan. Me podés decir, bueno, ellos votan siempre lo mismo, ponele, porque esto no empezó ayer, ni con Macri, ni con Cristina, esto empezó hace mucho. Pero yo me quedé pensando, para mí la historia del día y la que no me saco del corazón, Rogelio, es que a Maya ya le robaron la vida, pase lo que pase, porque no le dejaron durante 7 años tener una vida digna. Acompañaba a la mamá a buscar cartón. Además todos saben que los años más importantes en la formación de cualquier escritura son los de la primera infancia. O sea, si no tenés estímulo en ese momento, ya hay una desigualdad de origen que nunca más se ¿Por qué los políticos se llenan la boca hablando en campaña, o ahora también, de la igualdad, de la inclusión, y hacemos el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer es Maya. Como mujer adulta, digo, para mí el Ministerio de la Mujer es Maya. Como Ministerio de la Mujer, que Maya no haya ido nunca al colegio y debe haber millones de Mayas. Digo, a eso me refiero cuando me enojo con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de... Es que es así, nosotros... Pon en práctica, basta de teoría, basta de dibujitos de colores, basta de pañuelos de colores. La Argentina ha venido multiplicando la presión impositiva, ¿no? Para financiar un Estado cada vez menos presente. O ha emitido, o le ha dado la máquina de emitir pesos para financiar un Estado cada vez más ineficiente. Si tenemos cada vez más gasto público, pero la gente percibe que hay cada vez menos Estado que te cuida, que te educa, que está ahí para cuando te pasan estas cosas como la de Maya. Creo que hay que replantear todo en la Argentina. Y también hay que entender que este nivel de complejidad de problemas que no son de ahora, que se repiten algunos de hace casi medio siglo, requieren de una mirada distinta desde la política, porque si lo vamos a intentar resolver de a uno o de a una facción política, esto no se va a resolver. Por eso es tan importante el diálogo y llegar a acuerdos, aunque sea de 4 o 5 cosas fundamentales que despejen un poco el panorama futuro. Por supuesto que vamos a tener diferencias, por supuesto que hay algunas diferencias probablemente irreconciliables en términos de valores, de lo que pensamos de la República, de la justicia, pero pongámonos por la gente de acuerdo en 4 o 5 cosas que claramente le pueden cambiar la vida a nuestra sociedad. Y para eso hay que dialogar, para eso hay que tender puentes, y para eso hay que superar esta grieta que lo único que hace es, de alguna manera, generar una restricción al desarrollo de la Argentina. La grieta existe, es obvio que existe, y la sociedad probablemente tenga muchos fundamentos para pertenecer de un lado al otro y para tirarse piedra de un lado al otro. Lo que no puede hacer la dirigencia política es usar esa grieta en beneficio personal desde el punto de vista electoral.
porque ahí sí estamos condenando al país al fracaso eterno. Cuando ves lo que pasó en la televisión pública, con los 11 palos que aparecieron y supuestamente hay responsables, no se batalla quiénes son los que se van de la televisión pública, si ya están los nombres dados, se dieron a conocer. No se dieron los nombres. Aparecen 11 palos de la nada en bolsos. Sí, en 3 días, el 2, el 4 y el 8, martes, jueves y lunes, se retiró esa plata de un banco que está dentro de la televisión pública. Un banco que atiende como sucede en otras empresas. Lo que hasta el momento no sabemos ni los nombres, ni en qué áreas trabajaban o trabajan, porque todavía no fueron desafectados. A mí lo que me impacta, ¿sabes qué es, Rogelio? Yo la veía recién, veía a Meritelo y veía a Lufrano. ¿Tanto le cuesta al político o al que ocupa un lugar de privilegio frente a una cosa así, si tenés el trasero limpio, decir yo me voy porque yo no vine a esto, si yo no soy responsable, pero pasa esto en mi gestión, yo me tengo que ir? Porque con esos 11 palos empezás a hacer una escuela para una maya. Con 11 palos haces y pones guita en un hospital. Si nos guardaron, nos encerraron para hacer ¿qué? Bueno, parte Nadie se va, nadie se quiere ir nunca. Nadie dice, yo, la verdad que pasó esto en mi gestión, me voy. Lufrano tiene que irse. Y no tengo nada personal con Lufrano, pasó en su gestión. Chau. La dirigencia no política, alcanza con que digan quiénes fueron los responsables. En gran medida a la dirigencia política le cuesta volver al llano, ¿no? Le cuesta volver a trabajar en el sector privado, como tenemos que hacerlo todos para sobrevivir. Y la dirigencia política en gran medida también dedica más tiempo y energía a ver cómo sostiene su lugar de poder y muchas veces de privilegio que pensar en la gente, ¿no? Y creo que eso también forma parte de ese divorcio cada vez más grande que hay entre la agenda de la política y la agenda del ciudadano común. Los políticos hablan de cosas que no tienen que ver con los problemas del día a día de la sociedad. La justicia, la reforma de la justicia, que no es la reforma de la justicia que es una reforma para la gente que está en la calle. Para los políticos, para ver cómo los políticos zafan precisamente de dar cuentas a la justicia. No es una reforma de la justicia para que la sociedad, que se siente desamparada precisamente de la justicia, esté más tranquila. Pero así como eso, te diría, el 80% de la discusión de la política hoy no tiene nada que ver con lo que hablan las familias con muchísima angustia y desesperación a la hora de la cena, los que pueden tener una cena familiar. Totalmente. No tiene nada que ver. Digo, la discusión de la familia es cómo llegan a fin de mes, qué pasa con la inflación, el que tiene empleo, la angustia por poder perderlo, el que no tiene, la angustia por saber que va a ser muy difícil que encuentre uno, los problemas que hay frente a la justicia, los servicios públicos que no existen. ¿Qué pensás de Soria? Ahora vamos a escuchar un audio en la red hoy con Luis Novarecio. Yo creo que tiene muchas lecturas esto. Primero, claramente, a todas luces forma parte de una estrategia de condicionamiento de la justicia y tenemos que estar muy atentos de esto. Tenemos que estar muy atentos de esto porque está en juego también, obviamente, la República, ¿no? Cuando se condiciona la justicia, cuando un poder intenta condicionar a otro poder, ahí cruje la República y la sociedad tiene que estar muy atenta, que de hecho lo está, ¿no? Yo la verdad que estoy hoy mucho más tranquilo que hace unos años respecto a esa natural predilección que tiene este gobierno por avasallar cuestiones que tienen que ver con nuestros valores republicanos, porque veo a la sociedad mucho más despierta para salir a defenderlos. Pero bueno, creo que el tema del nombramiento del ministro de Justicia también tiene que ver con las internas del poder, ¿no? Las internas del poder, en donde claramente hay un presidente que pierde cada día más espacios y una vicepresidenta que toma, obviamente, el lugar que el presidente le deja, ¿no? Y creo que eso también es preocupante porque somos un país presidencialista. Nos guste o no nos guste, algunos preferiríamos otro modelo más parlamentario, pero somos un país presidencialista y necesitamos un presidente que conduzca realmente y sin titubeos las riendas de la administración pública. Te interrumpo un segundo, Rogelio. Nos vamos